y que realmente me han ayudado de pronto a darle propósito a este tiempo que llevamos como iglesia, pero que también quiero dejar sembrado en el corazón de mucha gente que yo sé que lo necesita. Entonces, estamos tratando una miniserie que se llama Saliendo del Anonimato, basado en hechos biográficos que tienen que ver con la vida de José, ¿ok? Y quiero citar el texto base que tocamos hace 2 domingos, y está en el Salmo 139. Salmo 139, y quiero que nos ubiquemos en el versículo 5 de ese salmo. Si lo tienes y me ayudas a proyectarlo, porque yo dije que lo anotaran, ¿ok? No, ese versículo es del 1 al 5. Hay un versículo clave que el Señor fijó mi mirada en él, y quiero darte mi versión. Dios te conoce profundamente, amén, desde antes de nacer, indicando, quiero que escuche eso, sepárese de la persona que tiene a su lado, mutee su teléfono, porque lo que le voy a decir va a desmarcar muchas heridas que hay en su corazón, amén, va a cerrar muchas brechas de amargura que por mucho tiempo vinieron hablándole a su vida, concerniente a estos aspectos que yo sé que usted puede ser cristiano, puede servir, puede hacer lo que usted quiera para Dios, que pueden estar atormentando tu corazón para esta época, amén. Escúcheme, si usted no bota eso, si usted no recicla eso y lo convierte en un antes y un después para su vida, usted va a estar condenado a tener un lazo perpetuamente, escúcheme bien, por este tipo de circunstancias. Mira lo que dice Dios, indicando que no eres anónimo para Él. Tú me puedes conseguir esa versión. Indicando que no solamente una mujer gritó, amén, indicando que no eres anónima. Lo voy a colocar por género, que no eres anónima, mujer, para Él. Le hablo a las madres, le hablo a las mujeres de este lugar, le hablo a las jóvenes, amén, le hablo a aquellos que se han esforzado. Quiero que sepa que para Dios no eres anónima, amén. Le hablo a los hombres, a los varones, a los que dicen somos cabeza, pero no vemos respuesta, amén. Dios me ha delegado una responsabilidad, pero las cosas no me han salido. Me he esforzado, pero nadie tiene en cuenta el esfuerzo, amén. He sido provisión para una casa, pero eso no ha servido de nada. Le hablo a esos hombres que son cabeza, escúcheme bien, pero están viviendo como cola. No eres anónimo para el Señor. Alguien tiene que decir amén. ¿Sabe? Estos pasajes enfatizan que el anonimato es temporal. Dígale al que está a su lado, ayúdame a predicar. O mira al que está atrás, si no tiene a nadie, dígale, tu anonimato es temporal. Amén. Dígale a alguien, si ese no le prestó atención, dígale al que está a su lado, tu anonimato es temporal. Mire a alguien que tenga cara de que fue olvidado, desechado, que nadie lo tiene en cuenta. Mire a alguien con cara de José y dígale, ¿sabes qué? Dios te va a sacar del anonimato. Alguien tiene que celebrar eso, amén. ¿Sabes por qué te digo que es temporal? Porque Dios es dueño de tu propósito. Amén, porque Dios tiene planes. Amén, porque Dios ha trazado un camino para tu vida. Amén. ¿Sabes? El anonimato, la indiferencia, el que nunca te hayan tenido en cuenta o hayan valorado tu esfuerzo, es temporal. Me dice amén. Me dice amén. Alguien tiene que glorificar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene control absoluto de nuestra vida. Amén, iglesia. Éxodo capítulo 1, del 8 al 10. Y nos quedamos en esta parte de la historia. Entre tanto,
se levantó sobre Egipto. Siempre se van a levantar personas que van a creerse superiores a ti. Amén. Estoy hablando solo hoy. Siempre van a haber personas que van a creer que son más que tú. Amén. Solamente 3. Quiero aumentar ese número de amén. Siempre van a haber personas que para ellos lo que hacen otros es mejor que lo que tú haces. Se están aumentando los amén. ¿A alguien le está doliendo esa palabra? Amén. Dios está dando en la herida de muchos corazones. Amén. Entre tanto se levantó en Egipto, no dentro del reino. Amén. ¿Sabe? Aquellas personas que tienen este prototipo de creerse superiores a los demás no vienen del reino. Amén. Tienen un corazón lleno de Egipto, del sistema del mundo, de principios, escúchame bien, que retuercen los principios establecidos por la palabra de Dios. Amén. Egipto es tipo de mundo en la palabra. Y dice, se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Escúchenme la contradicción de este rey, de este faraón. Y dijo a su pueblo, le dijo a la nación de Egipto: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Amén. Ahora te voy a explicar esto. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén. Hay una cantidad de cosas que el Señor me regaló en este verso y que tienen que ver con tu vida. Amén. Porque tal vez existen tipos de faraón y tipos de escenario como los que en ese momento rodeaban a la nación de Israel y al propósito que Dios tenía con esa nación. Amén. Yo quiero que entiendas una verdad, porque se trataba de un hombre a quien Dios había marcado y le había colocado una etiqueta de grandeza. ¿Ok? Desde que era muy joven, Dios le dio un sueño de grandeza. Sin embargo, habíamos dicho de José, que José fue una persona perseguida. ¿Por qué? Por el olvido de toda la gente que le rodeaba. Amén. Dios le dio un sueño, escúchame bien, cuando era el menor de la casa y cuando sus funciones no eran las mejores. Amén. Dentro de la casa de su padre no era la persona más relevante. Sin embargo, al igual que David, al igual que Moisés, al igual que Gedeón, amén, amén, iglesia, al igual que Pablo, al igual que Jesús, que ni siquiera era el dueño de su propio negocio, sino que era el ayudante de José. Escúchame, Dios escogió ese tipo de personas para levantarlas y para engrandecerlas, amén. Pero en el caso específico de José, escúcheme, aún después de haber muerto, la gente lo olvidó. Amén. Nació en el olvido y murió en el olvido. Así que yo entiendo por esta palabra, porque hay personas que obtienen en vida el reconocimiento de aquellos que un día le negaron, escúchame bien, su participación en buenas cosas, en medio de una familia, en medio de un hogar, en medio de una relación, en medio de un ministerio, en medio del escenario donde esa persona estuvo. ¿Ok? Pero van a haber personas que tal vez están sentadas en esta sala, que se les ha pasado la vida y que ya han perdido el vigor y que ya no tienen ganas de seguir sembrando y esforzándose por personas que realmente no reconocen y no le dan valía a todo lo que hacen. Amén. Y le hablo a padres que de pronto están en este lugar y han visto en sus hijos ese tipo de actitudes. Amén. Le hablo a jóvenes que están en este lugar, que no han valorado de la manera correcta la labor y el esfuerzo que sus padres han hecho por ustedes. Amén, iglesia. Le hablo a los discípulos que están en esta casa, que no valoran el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la oración que sus líderes, que sus mentores tienen para que ustedes salgan adelante, para que ustedes crezcan espiritualmente, para que ustedes el día de mañana tal vez estén reemplazando a esa persona en el lugar que hoy está. Amén. Le hablo a
esos discípulos que no valoran, que no respetan, que no tienen tal vez el ego tan abajo para reconocer la labor que esa persona está haciendo. No voy a meter a la pastora, ¿ok? Para no volverme protagonista y volverla a ella protagonista de este mensaje. Pero quiero llevarte a esos escenarios. O eres como Faraón o eres como José. No sé en qué escenario te ubicas y tus características como persona se identifican más con la de Faraón o con la de José. O eres un padre que no reconoce lo que realmente representan tus hijos. O hablo de hijos que no reconocen lo que realmente se han esforzado sus padres. Amén. Le hablo ovejas o a discípulos que después de haber pasado un tiempo bajo la mentoría de los líderes que están en este lugar, no los valoran. Y llega el día de la madre y llega el día del padre y ni siquiera un detalle, ni siquiera una llamada. Amén, iglesia. ¿Paro o sigo? Y esas cosas, hermana, llámame al 301-526-3524 para consejería. Escúcheme, esto es real. Esto es real y se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Sabe? Te voy a decir por qué no conocía a José. Porque hay gente que a través del tiempo no reconoce tus buenas actuaciones. ¿Ok? Y hablo en todos los niveles. Familia, padres e hijos a padres, hermanos con hermanos, líderes a sus pastores, pastores a sus discípulos. Amén. Y aquí me tomo un paréntesis para ofrecerle disculpas si alguien no lo felicité en su cumpleaños, si no te di un me gusta, amén, si no comenté una publicación tuya, si algún día pasé y no te saludé, porque todos están de verde y no sé a quién saludo y a quién no saludo. ¿Cierto? No tengo por qué hacerlo, pero sin embargo, escúchame bien, Dios nos ha enseñado principios y herramientas que pueden suavizar, escúchame bien, este tipo de situaciones en nuestra vida. Pero a veces, al igual que Faraón, no nos da la gana de recordar las 10,000 veces que el líder sí te saludó y sí te felicitó, y nos enfocamos solamente en el detalle de aquella vez que no lo hizo. Me dice amén, iglesia. ¿Saben? Quiero clarificar la expresión que no recordó o se olvidó de quién era José. Cuando lees este pasaje por primera vez, te da la impresión de que realmente Faraón no llevaba un registro. Y tú sabes que todo líder de una nación que había evolucionado tanto como el imperio egipcio tenía que llevar un registro. Los egipcios eran muy ordenados. Amén. Un registro de quién fue y en dónde comenzó la dinastía de los faraones. Dinastía 1, ¿cierto? Faraón, Glauco. Dinastía 2, Faraón, Davis, ¿cierto? Dinastía 3, Faraón, Jotim, algo así. Había un registro. O sea, Faraón tenía que saber quién había sido el que había gobernado en los tiempos de José, porque reconocía que el pueblo hebreo hacía una buena labor, o no lo reconocía. El texto lo deja como una evidencia interna de que el Faraón reconocía el potencial del pueblo y de la nación de Israel. ¿Ok? Y debían tener un registro. O sea que él tenía que saber quién era José. Amén. Hay gente que tiene que saber quién eres tú. Amén. Por fuera y por dentro. Hay gente que tiene que reconocer lo que tú eres como persona, tu diligencia, tu servicio. Amén. Lo que tú representas realmente. Pero
gente que no lo quiere y no lleva un registro de las cosas buenas que tú has hecho. Amén. Quiero preguntarle a los padres de esta casa, ¿tú llevas un registro de lo que tus hijos han hecho contigo y hasta este momento de tu vida? Tú tienes que saber para esta temporada, ¿cierto?, quién es esforzado y quién es débil, quién es diligente y quién no lo es, quién es detallista y quién no lo es. Amén. ¿Quién hace los favores y quién no los hace? Alguien dígame amén. ¿Quién se acuerda de las fechas importantes y quién es especialista en olvidarlas? Tú como padre tienes que tener un registro de eso, ¿cierto? ¿Sabes? En la casa de Isaac había un problema familiar y la Biblia lo registra. Y Rebeca prefería más a uno y Jacob prefería más a otro. Había un registro, porque uno se especializaba más en la casa, era cazador, era hábil para atrapar las presas, y otro era hábil para las labores de la casa. Había un registro, y no me vengas a decir que tú no conoces a tu familia. Amén. Los hijos para esta temporada tienen que tener un registro, los Timoteos, de quiénes son sus padres y todo lo bueno que han hecho hasta el día de hoy. Amén. Porque tú te quedas en casa y tú nada más ves a las 12 el plato de alimentos, a las 7 el plato de desayuno, ¿cierto? Y en la noche tú ves las empanadas, las caribañolas, las hamburguesas de yo, ¿cierto? Pero tú no sabes por dónde ha pasado esa mujer y ese hombre para traer alimento, para que tú te vistas y para que estés bien. ¿Me dice amén? ¿Tienes registro, papá, de lo que tus padres hacen por ti? Alguien diga amén, por favor. Faraón tenía un registro, pero no le daba la gana de reconocer que José lo había hecho bien. Pero sí conocía el resultado y el fruto del cual habla Juan capítulo 15. Para eso nos ha escogido, para dar fruto. Amén. Pero estoy haciendo una advertencia fuerte en este punto, porque como padres debemos tener un registro de las cosas buenas que nuestros hijos hacen. Amén. Escúcheme bien. ¿Y para qué sirve ese registro, pastor? Para reconocer lo bueno que ellos hacen, amén, y lo malo que ellos hacen, amén. ¿Para qué el registro? ¿Sabe? Para valorar el esfuerzo tanto de los padres como de los hijos, de los discípulos y de los pastores y de los líderes dentro de cualquier escenario de la vida, amén. ¿Sabe? Faraón supuestamente no llevaba los registros, aparentemente, pero lo debía llevar. Amén. ¿Sabe? Cuando no se llevaba un registro, se carecía del conocimiento histórico de su país. O sea, había un desconocimiento total. Siendo que José había sido para Egipto un héroe. Amén, amén. Escúcheme bien, yo te hago una pregunta. ¿Qué representan? ¿Dónde están los jóvenes acá? Amén. Tus padres tienen que representar un tipo de héroe para ti. Porque, ¿sabes? Una mujer que te llevó 9 meses en la panza sin tú haberlo pedido, sin tú haberlo soñado, escúchame bien, tú fuiste formado sin la voluntad tuya, y tú viniste a este mundo primero por decisión de Dios. Te lo voy a poner así porque déjame ser religioso por este instante, pero humanamente y en la carne, porque una madre decidió tenerte y no decidió abortarte. Desde ya tú tienes un eterno agradecimiento por esa persona.
Así que cada vez que se te olvide ese registro, te lo van a recordar aquí en la iglesia. Porque ese solo registro alcanzaría para que tú toda la vida mostraras servicio, diligencia, respeto y lealtad a los tuyos. Alguien tiene que decir amén. Pero a veces a los jóvenes de esta generación se nos olvida. ¿Sabe? Porque nos acostumbramos a gritarles. Porque tienen más tiempo para las amistades que para su propia casa. ¿Me dice amén? Y tú no sabes que hay dolores mayores que el de una cesárea o el de un parto. Y es que después de una madre y de un padre haber hecho un esfuerzo por levantarte, oye, tú te olvides de ellos. Amén. Y estamos viendo una generación que antes de encargarse de sus padres, prefieren llevarlos a un lugar para que vivan sus últimos días. Amén. ¿Saben cuando la Biblia dice que el Señor se le acercó a José ya viejo y le dijo: necesito de ti y de tu experiencia para seguir conquistando? Amén. Y a veces, escúchame bien, queremos encontrar consejos sabios allá afuera y los tenemos dentro de nuestra casa. Amén. ¿Quién más que tu familia para levantarte, para ayudarte? Amén. Para restaurarte y para edificarte, para entregarte una visión de vida conforme a cómo nosotros como padres la hemos vivido. ¿Me dice amén, iglesia? Pero también quiero hablarle a los padres que lleven un registro, escúchame bien, de las buenas actuaciones de sus hijos y saber parcializar tanto las cargas como los reconocimientos y entender que en esta vida, escúchame bien, la última evaluación la hace Dios y no podemos de alguna forma, escúchame bien, olvidar las cosas buenas que uno hace por nosotros. Amén. ¿Sabe? Hay cosas que quizás a veces hacen, son detalles que a mí no me van a cambiar la vida, pero que me llaman la atención. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? Escúchame bien. Y hay cosas que yo a veces hago por él que no puedo hacer, porque valoro esos pequeños esfuerzos, porque valoro sus procesos, porque valoro su esfuerzo, porque valoro su servicio, hermano. Escúcheme bien. ¿Sabe? Y eso me ahorra a mí sufrimiento y dolor. Pero escúcheme, debemos llevar un registro claro, porque nos tiene que importar como padres qué tipo de hijos estamos levantando y qué tipo de generación, escúchame bien, Dios nos está demandando. Amén. Y no podemos solamente remitir a nuestras emociones y a lo que yo pienso, aquello que queremos dejarle a ellos como legado. Amén. ¿Saben por qué murió Elí? Y sus hijos hacían lo malo delante de Dios. Amén. ¿Qué tenía que ver Elí en las actuaciones? Que no hizo lo correcto. Amén, iglesia. ¿Sabe? Y Dios te va a demandar como papá, como cabeza y autoridad de tu casa cuando no haces lo correcto. ¿Sabes cuál fue la diferencia con el profeta Samuel? Porque los hijos de Samuel también hacían lo malo delante de Dios. ¿Y sabe quién debía ser el rey? No Saúl, sino uno de los hijos del profeta Samuel. Pero hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Pero Samuel hizo lo que no hizo Elí, el sacerdote. Decirle lo que estaba mal y no premiarlo por cosas y actuaciones. Escúcheme bien.
que era romper las reglas que Dios había puesto en medio de ellos como familia sacerdotal. Amén. ¿Sabe? José fue un héroe. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? ¿Como una carga o como héroes? Porque al fin y al cabo, papás, ellos son los que se nos van a ocupar de nosotros en la vejez, de alguna forma. Ellos lo que van a llevar en sus hombros es una pequeña carga de lo que usted y yo podemos representar cuando nuestro vigor se haya agotado en esta tierra. Amén, amén. Entonces tú tienes que ir sembrando desde ahora lo que quieres recoger el día de mañana. Porque hay muchos padres que he visto en este camino morir solos, pero no porque lo merezcan, sino porque no sembraron lo correcto en su momento. ¿Me dice amén? Porque no valoraron el registro de las cosas buenas que les favorecieron a ellos. Amén. ¿Sabe? Cuidado con el registro, hermano. Que no se te olvide lo que tus padres han hecho por ti. Amén. Que no se te olvide, padre que está en este lugar, lo bueno que tus hijos han hecho por ti. Amén. No premies lo malo y no dejes de recompensar lo bueno, porque ahí está el error. Amén. Escúcheme, eso fue lo que hizo Faraón. Por eso te ubiqué. ¿En qué contexto te ubicas? ¿En el de Faraón o en el de José? ¿En aquel que olvida o en aquel que fue olvidado? Amén. ¿Sabe? Fue un excelente administrador y había salvado a la nación de una carestía prolongada por 7 años desde una posición nada más y nada menos que el segundo en importancia en Egipto. ¿Cómo un faraón me va a decir a mí, muchísimos años después, que no sabía quién era José? ¿Cómo un padre no va a saber reconocer y no me puedes decir que tú no reconoces las cosas buenas que los tuyos han hecho por ti? Amén. Algo bueno tienen que tener tus hijos. Amén. Algo bueno tienen que tener los que te rodean. Amén. ¿Sabe? José fue un héroe para la nación porque evitó 7 años de escasez. Y yo sé que aquí hay gente que tal vez ha sembrado sin recoger y ha hecho que haya, escúchame bien, momentos felices en la vida de muchos, pero no lo han valorado. Amén. Y hablo de aquellos que están en la posición de José, que han sido olvidados, que se han cansado de sembrar, de ayudar, de aconsejar, de tener una palabra de ánimo, de llamar, de ayudar, de levantar. Y llega alguien y dice: yo no me acuerdo. No es fácil que tú estés dando y las personas no reconozcan y no tengan un registro de las cosas buenas que tú haces. Amén. ¿Me dice amén, iglesia? Porque en este camino te vas a encontrar gente que no siembra nada y recoge mucho, y tú dirás: ¿por qué? Y tú siembras demasiado y recoges poco. ¿Me dice amén? Porque no reconocer a quien hizo el trabajo que el mismo Faraón por su propia boca estaba reconociendo, no es falta de registro. Él sí tenía un registro, porque en el registro no solamente detallaba el nombre de Faraón, sino el segundo en mando, para que lo sepan. Amén. Y las obras que durante esa dinastía faraónica se dieron. Por eso él la menciona en ese verso que te acabo de leer. Pero no le daba la gana de reconocer lo que José había hecho. Amén, iglesia. Así que le hablo a la gente que está en este lugar, indistintamente de cuál sea su rol. Si eres padre, abuelo, tío, escúchame. Si eres hijo, no te olvides, escúchame bien, de las cosas buenas que han hecho por ti. ¿Sabe? Habrán cosas
que serán difíciles de entender y de recibir, pero siempre lleva un registro de lo bueno. José no era perfecto, escúcheme bien. Y eso no era lo que buscaba Dios en un liderazgo y en un líder efectivo para guiar una nación pagana. No, Dios buscaba una persona, escúchame bien, que en medio de un escenario tan complicado como era el imperio egipcio pudiera ser leal. Amén. Leal a Dios, pero leal a la nación en donde estaba sirviendo. Amén. ¿Sabe? Al igual que Daniel, reconocían en qué escenario estaba. Escúchame bien. Pero nunca José olvidó de dónde venía. Amén. ¿Cuál era el registro que tenía en su ADN como hebreo y como hijo de Dios? ¿Me dice amén, iglesia? ¿Sabe? Hay muchos de ustedes que, al igual que este hombre, hay muchos de ustedes que han sido héroes en medio de su casa y en medio de su familia. Amén. Hay jóvenes en este lugar que tal vez van a ser usados por Dios o han sido usados por Dios para levantar a hogares que han sido producto de un maltrato, producto de una separación. Amén. Donde han visto situaciones tal vez que no estaban preparados para ver a su corta edad, pero tal vez han tenido la madurez y han tenido el consejo de la palabra para dar una dirección diferente, ¿sabe? A las emociones de una madre afectada o de un padre afectado, no sé yo, pero tal vez hay muchas personas en este lugar que han sido héroes para sus padres. Me dice amén. Que no solamente se ocupan de su casa, de sus cargas, de sus pruebas, de sus desafíos, sino que también tienen el vigor y la fuerza para ir allá, para ir acá, para funcionar aquí, para levantar a este, para levantar a aquel, para atender cosas que tal vez tú no estás obligado a atender. Pero por cuanto tienes un espíritu como el de José, lo haces. Y por eso Dios en su palabra dejó una evidencia de que lo respaldaba en todas las cosas que hacía. Amén. No era la casa de Jacob, no eran sus hermanos, escúchame bien. Ni siquiera a Dios le importó que lo tiraran al foso y que lo vendieran a Egipto, porque eso hacía parte del plan. El plan no era José, hermano. Quiero que entienda esto. Dios utilizó a José. Pudo haber utilizado a Mario, a Juan, a Pedro, al que sea. El propósito era la nación de Israel. Dios no estaba pensando en la corona como gobernante de José. Dios sabe, estaba pensando en los 7 años de escasez. Y no encontró en Egipto una persona sabia y tan grande de corazón como José. Lo vio en el pueblo hebreo. Amén. Y Dios, que es el Dios de las edades y de los tiempos, sabía que su pueblo iba a estar desprotegido durante 7 años. Y solamente en Egipto había la capacidad, en medio de la economía, para salvaguardar a su pueblo. Amén, iglesia. Dios estaba yendo mucho más allá. Amén. Quiero decirte que Dios va mucho más allá de tu sufrimiento, hermano, de tus lágrimas, de tu dolor. ¿Sabe? El significado de la palabra conocer en contexto, para de pronto entrar en un cuestionamiento, dice que viene del hebreo shidi. ¿Sabe? El hebreo no tiene vocales, por lo tanto se puede pronunciar yada. El diccionario de Strong dice, asigna a esta palabra múltiples significados, todos los cuales tienen relación con el conocimiento. Estos significados se distinguen de acuerdo al contexto. El significado que se aplica aquí es reconocer. Amén.
Hablamos el domingo antes pasado del olvido. Estamos hablando hoy de que José no fue reconocido. Sus obras fueron reconocidas, pero él no fue reconocido. Amén. Escúcheme bien. ¿Sabe? Y siento decirle a muchas personas de este lugar que no es una palabra profética, pero no vas a estar en la posición de reconocimiento delante de muchas personas. ¿Cierto? Y muchos hijos no van a reconocer tu esfuerzo como madre o como padres. Amén. Y muchos padres que están en este lugar a veces reconocen el poco esfuerzo de unos y no conocen o no reconocen el mucho esfuerzo de otros. Amén. ¿Sabe? Y lamentablemente lo que nosotros tratamos de normalizar aquí en la tierra, para Dios es imperfecto. Así que en este camino y en esta senda tenemos que saber cómo actuar. El significado se aplica para reconocer. Strong explica que yada puede usarse de esta manera como una inferencia o un eufemismo. El nuevo faraón no reconocía las buenas obras de José y por consiguiente tampoco los privilegios de la nación de Israel. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Cuando las personas no reconocen tu esfuerzo, es porque te están diciendo que no tienes derecho a privilegios, que no te los has ganado. Amén. Que no has sembrado lo suficiente, así tú estés sudando sangre, no lo van a reconocer, hermano. Y eso fue lo que pasó con Faraón. Oye, fueron 7 años de abundancia y 7 años de escasez. José fructificó en Egipto. Su generación se levantó en Egipto. Escúchame bien. ¿Por qué hay personas que no reconocen tu esfuerzo? Ya sabes, porque no llevan un registro y no les interesa mirar el registro de todo lo bueno que tú has hecho. No les interesa, no le interesaba a Faraón que José hubiese sido un héroe. Amén. ¿Sabe? El significado se aplica para reconocer. El nuevo Faraón no quiso reconocer lo que él había hecho, ni los privilegios que se desprendían para las generaciones futuras. Amén. Porque los privilegios no podían ser quitados, hermano. Sin embargo, este faraón se los quitó, las tierras que le habían asignado. El nuevo faraón no reconocía. ¿Saben? Faraón actuó como si no supiera acerca de José y hubo un desconocimiento voluntario. Amén. Cuando usted esconde lo que otro ha hecho por usted, es un espíritu faraónico, porque lo está haciendo voluntariamente. Amén. Y entienda algo, tú me lo escondes a mí y tú vienes a consejería y tú me dices y me puedes llorar, pero a Dios no se lo vas a esconder. Amén. La historia registra y sacó en evidencia el contexto de este verso. Faraón no lo quiso reconocer. Y te vas a encontrar con personas que no te van a reconocer, hermano, lo bueno que tú eres. Su familia no reconoció a José. Su familia no reconoció a David. Amén. Muchos dudaron y dejaron de reconocer lo que representaba Jesús para ese tiempo en la nación de Israel. Muchos todavía no reconocen al que murió en la cruz y al que dejó la tumba vacía, hermano. Amén. ¿Qué se espera para nosotros? No esperes que los tuyos reconozcan todas las cosas buenas que tú hagas. Y espera, tal vez, que muchos la escondan. Él no mencionó el nombre de José. Y tal vez no mencionen tu buena labor, tu esfuerzo, lo dirigente que eres. ¿Alguien me dice amén? Amén. Algunas mujeres aquí tienen que decir amén. Algunas esposas tienen que decir amén. Algunos hijos
Tienes que decir amén aunque te duela. Vas a tener que comenzar a reconocer a esa mujer que te acostumbraste a ver durante 15, 20 años, no sé qué edad tienes, y que te has familiarizado más con el irrespeto que con el respeto, con la rebeldía que con la obediencia. Amén. Y lo han normalizado. Tal vez tratando de desactualizar a tus padres y no es así. Y diciendo, ellos están viejos y están atrasados en el tiempo. Hermano, no. Es que tú estás adelantado y vas camino a un precipicio. Que la vida te va a cobrar el día de mañana. Amén. ¿Sabe? Te voy a explicar algo que es más profundo. Es necesario, escúchame bien, entender la historia. En 1730 a.C., Egipto fue invadido por los iscos o isos, un pueblo de ascendencia semita conocida también en los textos de los historiadores antiguos como Maneto, titulado Los Reyes de los Pastores. Tras estas conquistas, dos dinastías completas de faraones, la 15 y la 16, provinieron de los isos. Ellos gobernaron a Egipto durante el tiempo que José fue puesto como segundo al mando. Amén, iglesia. ¿Sabes qué pasaba? Dios es perfecto. ¿Sabes? Esto me voló los sesos. Entonces tuve que tomar una Raidol antes de subir acá porque tenía dolor de cabeza. ¿Sabes? Dios, escúchame, acomodó los tiempos. ¿Sabes? Y estos hombres de esta dinastía, de esta descendencia, Isos, derrotaron a los faraones antiguos en batalla y tomaron el gobierno faraónico de Egipto en la dinastía 15 y en la dinastía 16. Amén. Para ese tiempo ya los hermanos de José lo estaban vendiendo. Amén. ¿Qué pasaba en Egipto? Los hijos se estaban instalando como faraones. Y Faraón, ¿y dónde estaba José? En el foso. Pero ya Dios le había dado un sueño. Amén. ¿Sabe? Lo vendieron ¿a dónde? A Egipto, donde gobernaban los faraones. Escúcheme bien. De la dinastía Isos. Escúcheme, porque se me vuelve un trabalengua. Escúcheme bien. ¿Sabe? Cuando José ya iba por la casa de Faraón, esta dinastía estaba entronada en Egipto. Cuando ya José estaba en prisión, esta dinastía estaba entronada en Egipto. Sabes que Dios hace todas las cosas, pero uno no entiende ni papa de lo que está haciendo. ¿Sabes? Estos faraones eran pastores. Los faraones nativos de Egipto eran agricultores. Estos faraones se identificaban con la cultura hebrea. Amén. Por eso la afinidad que había con los hebreos. Hermano, si hubiesen estado en la dinastía nativa de los faraones, José no hubiese llegado vivo, no hubiese puesto un pie en Egipto, hermano. Amén. ¿Sabe? Todo el sufrimiento de José es entendido por la historia. ¿Sabe? Ahí es donde me vale lo que piense Jacob y todos mis hermanos. Amén. No me importa que le hayan dicho a papá que estaba muerto. No me importa que Faraón me haya olvidado después de haberme puesto en su mano la administración de su casa. No me importa que el copero se haya olvidado y me haya dejado enterrado en la prisión. ¿Sabes? Ahí es donde se olvida todo. Cuando tú descubres realmente cuál era el plan de Dios. Amén. ¿Sabes? Quiero hablarle a esos olvidados. Quiero hablarle a aquellos que no han sido reconocidos. Porque José nació olvidado y murió después de que murió. Fue olvidado porque el faraón no lo quiso reconocer. Y tal vez muchos de nosotros nos vamos a ir a la tumba con la tristeza de no haber sido reconocidos en algún momento por el esfuerzo que tú has hecho. Por alguien, por un padre, por una madre, por un hijo, por un hermano, por un discípulo.
¿Sabes a cuánta gente yo he bautizado? Y hoy ni siquiera le dan like a las publicaciones. Hoy ni siquiera me dirigen la palabra. ¿Sabes a cuántas personas yo he servido y he orado para que Dios multiplique y le abra las puertas a muchas, hermanos? Déjame sacar un pequeño secreto de mi registro. Y yo estoy aquí y no me he muerto de depresión. Y no me he muerto de desánimo. Porque esas personas hoy tienen un trabajo y ganan 3 veces más que yo, 4 veces más que yo. Y se fueron sin despedirse. Wow, es como si Jesús no le hablara a Juan el Bautista. Lo bautizó, lo ungió, le preparó el camino. Bueno, Juan, ya no te hablo más, o sea, ¿sabes? Algo más o menos así. Y me ha tocado vivir ese tipo de olvido. Me ha tocado experimentar ese tipo de falta de reconocimiento de las cosas que tú haces por ovejas, por discípulos y personas. Amén. Que a causa del trabajo de los líderes de esta casa, de la oración de mucha gente, hoy están bendecidos, escúchame, y gloria a Dios por eso, porque Dios es un Dios de bendición. Pero qué triste, escúchame, que la gente piense ni siquiera por nosotros, sino por Dios, que lo lograron ellos solos. Y no reconocer que es el Dios de los cielos quien lo hizo. Amén. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Sabe? Resulta, dice la historia, que los egipcios en sí no eran pastores, sino agricultores, hermano. Y no sentían particular placer por ser invadidos. Acerca de los años 1570 antes de Cristo, los hicsos fueron derrotados por medio de una maniobra política. Amén. De los verdaderos egipcios, escúchame bien, nada más reinaron 2 dinastías. ¿Sabe? Cuando este faraón habló, en el pasaje que te acabo de leer, era la dinastía 18 de faraones. Y no eran los hicsos, sino los faraones que dijeron: no queremos más estar bajo el gobierno faraónico de los hicsos, vamos a quitarlos del poder. Y lo quitaron. Entonces se montó el faraón, que desconoció y no reconoció a José, en la dinastía 18. Ahora entiendes por qué no lo conocía. Porque el orgullo nativo de los faraones de aquella época no le daba para reconocer que José había sido un héroe en una nación extranjera y pagana que no adoraban al Dios de los hebreos. Amén. ¿Sabe? Tenían un ego tan grande que le era imposible darle la razón a Dios, a la historia y a José. Cuidado el ego, escúchame bien, faraónico puede llegar a tu vida y no reconocer las cosas buenas que otras personas han hecho en ti. ¿Sabe algo? Yo nunca he dejado de hablar con aquellos que fueron mis pastores. Nunca le he quitado el habla a nadie que se ha ido de la iglesia. Sin embargo, a mí sí. Porque no tengo un espíritu faraónico. Amén. Nunca mis conductas han sido parcializadas. Me quiero colocar como ejemplo, no para vanagloriarme, sino para que lo capten. No quiero utilizar a nadie. Amén. Con nadie. Nunca prefiero más a una líder que a otro. Amén. Nunca me inclino más por Katy que por Yuribel. No. Si me hago entender, aplícalo en la familia. Si tuviera mellizos, nunca me voy a inclinar más por Esaú que por Jacob. Me dice amén, iglesia. Nunca me voy a inclinar más por una cosa mala que por una cosa buena. Me dice amén. Siempre voy a valorar más
lo que representa y se acerca a Dios, y siempre voy a tratar de alejar de mi vida lo que me afecta y lo que no tiene que ver con el Señor. Amén. Me dice amén. Eso es lo que me enseña la palabra. Amén. ¿Sabe? Y José es un ejemplo de personas que estamos aquí en este lugar, que nunca recibieron un reconocimiento, a pesar de que su esfuerzo fue supremo. Amén. Y que la Biblia es testigo de lo que él realmente hizo por esa nación. Me dice amén, iglesia. Ahora te quiero regalar algo de mucho valor para tu vida, que va a traer sanidad, tanto a aquellos que tienen particularidades de lo que Faraón hizo a través de este verso, y aquellos que realmente han vivido escenarios posibles o semejantes a los de José. ¿Sabe? El plan de Faraón estaba dividido en dos cosas: esclavizar a Israel y matar a los niños varones. Ese era el contexto general. Pero yo me fui un poco más allá para aplicar esto. Faraón utilizó un plan para detener a Israel y evitar que Israel reconociera su poder. Amén. ¿Sabe? Y muchas veces las circunstancias que te ha tocado vivir y las personas que han influenciado de manera como Faraón quiso influenciar para aquel tiempo sobre la dinastía nueva de faraones y de las nuevas generaciones egipcias, es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Amén. Escúcheme, Faraón utilizó ese plan para detener a Israel y evitar que Israel reconociera su poder. Hay muchas cosas que nos han pasado a nosotros, y le hablo a aquellas personas como José, que no han sido reconocidas, madres, esposas, personas que han dado el mayor esfuerzo. ¿Sabe? Hay circunstancias que te van a llevar a creer que tú realmente no lo has hecho bien. Amén. Porque, ¿sabes? Cuando no te reconocen, invalidan la recompensa, como te dije, los privilegios. Y uno de los privilegios, cuando tú haces las cosas bien, es que tú te das cuenta de los frutos. Amén. Pero a pesar de los frutos, muchas veces usted y yo vamos a dudar si lo estamos haciendo bien como hijos. ¿Por qué? Porque nadie te saluda, te felicita, nadie te da una palmada en la espalda y te está diciendo: Pello, lo estás haciendo bien. Amén. Glauco, lo estás haciendo bien. Como padre, como hijo, lo estás haciendo bien. Estás mejorando cada día. Amén. O sea, que te hablen del registro que hay en sus corazones, que no lo oculten o no lo invaliden, es importante. Qué bueno es que tú como padre te acerques a tu hijo y le digas: ¿sabes qué, Laura? Lo estás haciendo bien. Yo sé que no eres la niña de 15, de 16, que necesita que la esté afirmando todo tiempo, pero que vuelves a escuchar, ¿cierto? Que todavía a los 30, a los 25, tu hijo te diga: gracias, mamá, necesitaba escuchar eso. Amén. Necesitaba una palabra, no porque esté tan débil que esté dudando de mí, pero de saber que mi trabajo vale. Amén. De que mi esfuerzo es reconocido por alguien, de que no soy anónimo. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? El enemigo quiere llevarte muchas veces a que no te reconozcas y a que no reconozcas lo bueno que eres, la buena mujer que tú eres. Me dice amén, iglesia. Y eso es era lo que quería hacer y llevar Faraón dentro de su plan para la nueva generación. El enemigo intentará cortar todo aquello que pueda traer esperanza para ti. Amén. Él intentará que tus sueños sean arrojados a la basura, al olvido, como quiso hacer cuando se enteró que un niño varón iba a libertar a Israel. Amén. ¿Sabe? Hay cosas claras que quedan en esta enseñanza. Yo puedo ser culpable de que me olvide. Si permito, escúchame bien, que Faraón sea cualquiera, persona que actualízalo en tu vida. Si Faraón engaña mi corazón, amén, y nunca reconoce
las buenas obras y los favores que tú has tenido para con ellos. Amén. Y yo me puedo sentir culpable en algún momento. ¿Será que no lo estoy haciendo bien? ¿Será que yo estoy fallando? Amén. Pero que no se te olvide que José estuvo durante muchas generaciones en ese lugar y le fue asignada la mejor tierra. Amén. Había un registro en esos faraones de que él lo había hecho bien. Amén. Siempre va a haber gente, hay gente que te va a desconocer, pero hay gente que te va a reconocer lo bueno que tú eres como persona. Amén. Si por un lado no te lo reconoce, por otro lado Dios levantará gente que te va a premiar y que te dará un derivado que realmente tienes resultados. ¿Saben? En todo esto he aprendido que debo dar lo mejor, aunque haya sido olvidado o aunque me mantenga en el anonimato. Siempre tengo que dar lo mejor. Amén. Pero ¿sabe? Uno no puede dar de lo que no tiene, dijo Pablo, hablando de finanzas, pero yo lo aplico ahora en todas las áreas de mi vida. Porque llega un momento, escúchame bien, en que la semilla se va a acabar y el tiempo de la siembra se va a acabar y el tiempo de la siega también cesará. Porque te vas a agotar y te vas a cansar de siempre estar dando lo mejor y recibiendo poco, como lo recibió Israel. Amén. ¿Saben? Debo entender que los procesos me acercan más a una respuesta que estaba oculta, pero que Dios la tenía reservada para mí. Amén. Grábate eso, tus procesos te acercan más, no al olvido, sino a una respuesta de aquel que siempre se va a acordar de ti. ¿Me dice amén? ¿Sabe? A pesar de que este faraón no nombró a José, José fue recordado por sus hechos. Amén. Fue recordado por sus buenas obras. Y al fin y al cabo, aunque no lo quiso nombrar, fue reconocido. Las cosas que tú has hecho hasta el día de hoy que no han sido reconocidas van a quedar registradas. Amén. De pronto no en el registro de naturaleza humana que tenga cualquier persona o cualquier ser que esté de pronto en este momento cerca de ti, que no valore lo que tú haces. Escúchame bien, pero va a quedar en el registro del Señor. Amén. Allá arriba, ¿sabe? Escriturado bajo las palmas del eterno Dios. Amén. Se sabrá que hay alguien aquí en la tierra que hizo lo correcto. Amén. Escúchame bien. Si no reconoces a Dios en todos estos caminos y no reconoces que el Señor es quien te tiene de su mano, ¿sabe? Puedes ser desconocido, puede que no seas reconocido, puede que sigas siendo olvidado, pero el Señor nunca va a invalidar sus promesas. Amén. Y nunca va a detener su recompensa. Amén. ¿Sabe? Dios me permitió escribir unas cosas y he entendido que a veces la gente no te va a aceptar, hermano. Quiero hablar desde el corazón a mucha gente aquí para cerrar. Mucha gente no te va a aceptar y otra gente te va a esconder y va a esconder lo bueno que tú haces y lo bueno que tú eres. Amén. El buen hijo que eres, la buena esposa que eres, el buen hombre que eres. Amén. ¿Sabe? Y todo el tiempo que Dios, escúchame bien, esté contigo, hará que toda la verdad de lo que tú haces y de lo que tú eres salga a la luz. A José no lo pusieron a ocultar toda la vida. Escúchame bien. Lo pasaron por todos los hornos de fuego al mismo tiempo, por todos los pozos de fuego, porque tuvo que enfrentar a todas las pruebas habidas y por haber. Y Dios lo colocó y lo sacó. Amén. A la luz. ¿Saben? Este rey no conocía a José, pero tampoco reconocía sus hechos. Pero lo que hizo José en Egipto fue conocido, a pesar de que el rey se refirió a los hijos de Israel. No podía desconocer que había un pueblo mayor y fuerte, afirmación que salió de su propia boca.
En ese sentido, Dios me dijo, escúchame bien, hay personas que no te darán ningún crédito, así lo tengas. Pero tampoco, aunque vean tus victorias, lo van a hacer. Amén. Por eso no esperes que eso sea una expectativa de vida para ti. No lo pongas como una prioridad. Amén. No lo pongas como aquello que te va a motivar a ser mejor cada día. No, porque eso no fue lo que José nos enseña a través de esta historia. También gózate, porque el favor de Dios te va a seguir exaltando. Amén. Mientras haya muchos que no quieren abrir su boca para decir amén, o para hablar o testificar de las cosas buenas que salen de ti, Dios lo va a hacer. Amén. Y Dios exaltaba a José en todo lo que hacía. Le daba gracia y favor. Amén. Y Dios le daba gracia y lo olvidaban. Amén. Y lo acusaron y lo olvidaron. Y Dios lo favorecía. Amén. Y lo llevaron preso. Y Dios lo favorecía. Lo olvidaron. Y Dios le siguió dando más. Amén. O sea, hay un plan paralelo, hermano. Mira, las cosas están difíciles aquí, pero Dios sigue trabajando de este lado con tu vida. Amén. ¿Sabes? Lo que el Señor haga con tu vida será reconocido por aquellos que nunca lo hicieron. Amén. Y eso va a llevar la firma de Dios, hermano. Escúcheme bien. ¿Sabe? Cuando Israel llegó a Egipto durante la sequía, llegaron 70 personas. Y el faraón de la dinastía 15, de los Isos, le entregó la tierra, la mejor tierra que había en Egipto. Escúchame bien. Y toda su vida este tipo había sufrido. Y nadie le reconoció nada. Ni creyeron en el sueño que Dios le había dado, hermano. Llegó a Egipto y lo mismo. Pero llegó el tiempo de su recompensa, hermano. ¿Sabe qué dijeron? ¿Sabe? Ve a la notaría, José, con nuestro delegado, con el ministro de Hacienda, y te voy a dar la tierra de Gosén. No pensando en los 70, pensando en que es un pueblo que se va a multiplicar. Amén. ¿Sabe? En una de las cláusulas decía: es la tierra más fértil, es la tierra más grande, es la tierra más productiva, es la tierra donde no hay plaga, es la tierra donde van a crecer todos los frutos, es la tierra. Y nada podía tocar la tierra que Dios le había entregado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde ese privilegio te va a tocar la puerta. Amén. Y entenderás y te borrarás de tu mente las lágrimas y la amargura que causaron esas personas y esas circunstancias. Amén. Siempre en nuestra vida van a aparecer esos momentos. Escúchame bien. Aunque esas personas también aparezcan. ¿Sabe? En el censo hebreo, Faraón no pudo darse cuenta del poderío del pueblo de Israel y del beneficio laboral que representaban los israelitas para los egipcios. Era un pueblo que trabajaba duro por un salario muy mínimo. Amén. Y a veces nos esforzamos tanto por una mínima recompensa. Y tú dices: caramba, ¿qué tengo que hacer yo para que se note lo que yo hago? Oye, yo le hablo bien, le digo: está bonita en la mañana, está bonita en el mediodía, está bonita en la tarde, está bonita en la madrugada, tienes el mejor aliento, acabas de levantar. Nada, nadie me reconoce eso. Y es cantaleta, 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 cantaleta. Es un ejemplo, hermano. ¿Saben? Los israelitas tenían talento para el trabajo, hermano. Sabían su don y lo hacían bien. Escúchame, pero la recompensa era mínima. Es lo que nos pasa a nosotros. A veces damos lo mejor y tenemos la disponibilidad de hacerlo, y la recompensa y el salario es mínimo. No es por reclamar un salario, hermano,
Pero uno quisiera que si tú dices, oye, qué bonita te ves, la mujer te diga, aunque estés maluco y feo, y lampiño y ya con cara, oye, tú también te ves. Tírale una mentira siquiera. Pero tú sabes que es dar mucho y que te paguen lo mínimo. Estoy suavizando el mensaje porque creo que iba muy duro. ¿Cierto? No es fácil darlo todo por tus hijos y tus hijos desperdiciando la herencia que tú le das. Y el buen ejemplo que te ha tocado a ti, limitando tu vida a muchos placeres para que ellos lo vean y ellos hagan todo lo contrario. No está bien. Amén. Ellos tenían el talento, escúchame bien. Los egipcios no lo tenían. No lo tenían, por eso necesitaban a Israel. Amén. Hay cosas que tú tienes que otros no tienen en tu familia. Amén. Hay cosas que Jacob tenía que Saúl no podía entregarle a la casa de Isaac, porque solamente estaban dentro de Jacob. Amén. Hay cosas que tú tienes como hija o como hijo que no tiene el otro o la otra. Amén. Hay cosas que tú como padre tienes que otra familia de este lugar no tiene. Me dice amén, iglesia. Y a veces no nos creemos capaces de hacerlo, y a veces la otra cara no valoramos a aquellos que sí lo hacen. Amén, iglesia. ¿Sabe? Habían labores que los egipcios no sabían hacer. El enemigo te va a seducir para que trabajes para él. Amén. Egipto, escúchame, quería que Israel hiciera su trabajo, pero Egipto estaba dispuesto a pagar. No es que uno cobre por ser, ¿sabe? Yo no le cobro a mi papá. No me quiero meter en problemas, voy a meterme yo. Por los panes, por la leche que le llevo a veces. Mi papá es pensionado y no necesita eso. Más yo le tengo que pedir a mi papá. Sin embargo, yo aprendí, porque uno tiene que aprender, amén. Yo no me puedo ir de este mundo sin mostrar evidencia de que fue escogido por Dios para traducir mi vida en frutos con los que nos rodean, hermano. Y yo tengo un registro de lo que mi papá hizo por mí, hermano. Yo tengo una educación secular. Yo soy administrador de empresa, para que lo sepan. Yo no soy pastor de garaje que voy a hacer esto para vender hamburguesas y hacerme rico. No, yo soy administrador. Yo me especialicé en formar pequeñas empresas, hermano, en el SENA. Después estudié en teología. Y estudié y hice un diplomado en inversiones para ser inversionista de la bolsa de valores. O sea, y siempre he estudiado, pero reconozco quién fue el que me dio la mano cuando no podía, hermano. Llevo un registro, y así mi papá nunca me haya abrazado y nunca me haya dicho: te quiero, Benjamín, mi chino, tú eres el hijo amado de mi vida.